Comenzamos la sesión de la Comisión de Interior en los términos acordados en la mesa con portavoces para promover la comparecencia de distintos profesionales, expertos en relación con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y, en primer lugar, damos la bienvenida a don Javier Montes Robles. Yo creo que conoce ya los términos en los que se ha fijado las comparecencias de expertos, por lo tanto, en torno a 20 minutos de intervención inicial, y luego los grupos tendrán su turno de palabra. Así que bienvenido, gracias, y le cedo la palabra. Bien, buenos días. Soy el capitán Javier Montes, perteneciente a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Y para empezar, antes de comenzar mi intervención, quería agradecerle a esta Comisión de Interior la oportunidad de exponer en este ámbito el análisis y valoraciones de los legítimos representantes de guardias civiles acerca de la proposición de ley de reforma de seguridad ciudadana 4/2015, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. Quería agradecer en particular esta comparecencia al Grupo Parlamentario que la ha solicitado de manera expresa. Me gustaría poner de manifiesto que esta comparecencia lo es con el consenso y con la participación y en representación de las asociaciones representativas AUGC, ASES GC, AEGC, Unión GC, Asociación de Cabos, Asociación Pro Guardia Civil y Unión de Oficiales, a la cual pertenezco. Intentaré realizar un análisis de las modificaciones al texto normativo propuesto por el Grupo Parlamentario Vasco a fin de ir valorando dichas reformas con arreglo a la visión y percepción que tenemos quienes somos los operadores de la Ley de Seguridad Ciudadana, para quienes esta ley es una herramienta que nos permite proporcionar seguridad a los ciudadanos, pero que al mismo tiempo es garantía del desempeño para los profesionales de fuerzas y cuerpos de seguridad. Señorías, antes de entrar en materia, me gustaría conseguir sobre todo una cosa de ustedes: su atención y su profunda reflexión acerca de lo que exponemos en el día de hoy, ya que muchas de las propuestas de modificaciones legislativas afectan de manera directa a la seguridad pública y, por ende, no solo al colectivo de la Guardia Civil o de fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que toca de lleno a todas y cada una de las personas que viven en nuestro país. La proposición de ley que nos trae hoy aquí comienza con una serie de propuestas de modificación de los artículos de la 4/2015 meramente formales, pero ya en la propuesta de modificación del artículo 15 nos encontramos con algo que nos llama poderosamente la atención. Me refiero a pretender introducir en el texto normativo los términos salvo causa legítima suficiente respecto a la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, sino siendo preciso la comunicación previa y motivada de la autoridad o funcionario que los tuviera a su cargo. ¿Qué significado tiene salvo causa legítima suficiente? Cualquier persona necesita que la ley sea concreta, que describa supuestos, que genere seguridad jurídica para los ciudadanos y para los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad que debemos aplicarla. En la propuesta de modificación del apartado 4 del artículo 16 vemos cómo se establece que, salvo que el traslado a dependencias policiales fuera por causa imputable a la persona desplazada, tendrán derecho a que se les devuelva su salida al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por aquellos agentes policiales. El principal motivo de desplazamiento a las dependencias policiales es la incapacidad de la persona concreta para identificarse de una manera fehaciente. Al margen de ese caso, es excepcional el traslado a dependencias policiales al amparo de una ley, además de ámbito administrativo. No tiene mucho sentido esta previsión porque es difícil que se produzca, pero, sin embargo, pudiera dar la imagen de que las fuerzas de seguridad te pueden llevar a dependencias policiales a capricho si posteriormente te devuelven al sitio en el cual estabas antes de ese traslado. Otra de las modificaciones se refiere al apartado 2 del artículo 17, en el cual se alude a que el resultado de la diligencia con motivo de un control en una vía, lugar o establecimiento público se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial competente. Esta medida, sin lugar a dudas, aumentaría innecesariamente el colapso del ya recargado trabajo de los juzgados de instrucción. Si de alguno de esos controles, además, resulta algo reseñable, sin duda tiene traslado a esa autoridad judicial y a ese Ministerio Fiscal. Pero pretender confeccionar una diligencia por cada uno de los controles y poner en marcha y poner de manera inmediata en conocimiento dicha diligencia a jueces y fiscales, simplemente por el hecho de llevarlos a cabo, es una auténtica barbaridad, señorías, una auténtica barbaridad. Tengamos en cuenta de igual manera que esta medida además supondría un recargo
administrativo y burocrático de los cuerpos policiales, en detrimento precisamente del trabajo operativo, que yo creo que es el que todos queremos que se potencie. Ahora me gustaría pasar a una de las propuestas de modificación de calado de esta proposición de ley, y me refiero a modificar el apartado 2 del artículo 20. Se pretende que, fuera de dependencias policiales, solo podrá practicarse diligencias de registro corporal que exija dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situación de urgencia por riesgo inminente para los agentes. Esta propuesta pondría en clara situación de indefensión y peligro a los agentes que están trabajando a pie de calle. ¿Y por qué digo esto, señorías? Les puedo asegurar que a cualquier profesional de la seguridad se le pondrán los pelos de punta si se incorpora esta modificación normativa. ¿Acaso un guardia civil o un policía deberá tener la certeza de que existe una situación de urgencia por riesgo inminente ante él para poder comprobar que una persona en una determinada situación no oculta un arma o no oculta un explosivo entre sus pertenencias? ¿Cómo deberíamos actuar, por ejemplo, ante la sospecha de un posible yihadista? ¿Deberíamos esperar a que estén en dependencias policiales para registrarlo en profundidad? Señorías, dificultar el trabajo policial de este modo no pone solo en riesgo a los trabajadores de la seguridad, sino que realmente nos pone en riesgo a todos. Precisamente a este respecto, en relación al registro corporal externo, se dieron hace muy poco ciertas directrices por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad a través de una instrucción, la 13/2018, que si bien iban en esa línea de la propuesta de modificación que se plantea ahora para las 4/2015, no iban tan lejos. En esa instrucción se daba esa premisa de, salvo ante una situación de urgencia por riesgo grave e inminente a los agentes, para poder llevar a cabo ese registro corporal externo, fuera de dependencias policiales. Pero esta proposición va mucho más allá. Y no solamente no establece que tiene que darse esa situación de urgencia por riesgo inminente para los agentes, sino que, en caso de no situarse esa excepcionalidad, no podrá llevarse a cabo ese registro corporal externo, fuera de dependencias policiales, recordemos. Señorías, desde las asociaciones representativas de los guardias civiles les rogamos encarecidamente que no pongan en peligro la integridad física de los miles de agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahondando en la subjetividad de algunas propuestas contenidas en esta proposición de ley, nos encontramos la propuesta de modificación del apartado 1 del artículo 27, en el cual se propone introducir que el Estado podrá dictar normas destinadas a prevenir o restablecer la seguridad ciudadana en determinados espectáculos y actividades recreativas en las que exista un especial riesgo o de alteración de aquella. Claro que es positivo que el Estado pueda dictar normas complementarias para prevenir o para restablecer la seguridad en esos espectáculos públicos o actividades recreativas. El problema vendría en esa segunda parte, es decir, donde lo circunscribe a que sea en los que exista un especial riesgo o de alteración del espectáculo o la actividad. Seguro que si nos ponemos todos y cada uno de los que nos encontramos ahora mismo en esta sala a dar nuestra opinión sobre lo que consideramos un especial riesgo o alteración de un determinado espectáculo o una actividad, tendríamos diferentes interpretaciones. Señorías, ¿no consideramos serio dejar al arbitrio de interpretaciones personales o partidistas / políticas determinadas cuestiones contenidas en esta ley orgánica? En la misma línea iría la modificación del apartado 1 del artículo 35, en el cual se pretende meter la coletilla de cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento, en referencia a la intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que prestan servicios básicos para la comunidad. ¿Cómo se valora la gravedad? ¿Qué constituye una interferencia grave? ¿Qué intención hay en modificar artículos que se encuentran perfectamente redactados? Quizás que queden impunes determinadas situaciones. Es necesario que esta ley genere seguridad jurídica, como he dicho anteriormente, y que aporte los elementos necesarios para valorar cada situación. O si no, además quedaremos a expensas de futuros recursos y a la espera de lentas interpretaciones jurisprudenciales. Otro de los aspectos preocupantes de esta proposición de ley son los relativos al orden público,
proponiéndose, por ejemplo, la supresión de los artículos 36.2, en referencia a la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de Diputados, Senado y Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, y el 36.3, causar desórdenes en vías cuando se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, ¿quedará entonces impune aquello que no se instruya vía penal? Sería una gran noticia, desde luego, pero para aquellos que buscan perturbar la seguridad ciudadana y el orden público. Resulta desconcertante cómo en esta proposición de ley se aboga por la supresión de artículos como el 36.14, relativo a uso público indebido de uniformes, insignias o condecoraciones civiles o réplicas de los mismos, o el artículo precisamente 36.17, que venía a sancionar la actividad conocida comúnmente como cundero, en orden a facilitar el acceso a drogas a través de realizar el traslado de personas con cualquier tipo de vehículo. Esto significa que, por ejemplo, al parar un vehículo y ver que un conductor lleva en su interior determinados pasajeros drogodependientes, pues tendremos que saludarle cordialmente y desearle un buen viaje al poblado más cercano de la droga, porque no podremos sancionarle. Probablemente si uno de esos pasajeros fuese un familiar de alguno de los que estamos aquí, a lo mejor no nos parecería tan adecuado ese cambio normativo. En el caso de suprimir el artículo relativo al uso público indebido de uniformes, etcétera, quedaríamos únicamente a expensas de la normativa penal, pudiendo quedar impunes otras muchas infracciones en las que median precisamente el uso de uniformes, insignias o condecoraciones, pero en los cuales no se logra demostrar el delito. ¿En qué mejora la seguridad ciudadana la supresión de artículos como los que acabo de citar? Porque desde luego no lo entendemos. Respecto a la supresión del 36.18, relativo al tema de plantación y cultivo de drogas en lugares visibles al público, nos surge una duda. ¿Se pretende que la mera tenencia de una planta de marihuana constituya sí o sí infracción penal? ¿Y por lo tanto se inicie un procedimiento judicial al respecto? ¿O por el contrario se busca que ese tipo de actividades queden impunes? Por ejemplo, ¿qué le diremos a una señora mayor, a una abuela que nos manifiesta que está cultivando esa plantita en el balcón porque le gusta a su nieto? ¿Nos la llevaremos detenida en ese momento? Entonces, tengan en cuenta que si suprimimos la sanción administrativa, la norma penal no tendrá más remedio que aplicarse, ya que no podrá operar el principio de intervención mínima. Otra de las cuestiones capitales de esta proposición de ley, por lo menos a juicio de los guardias civiles, es la supresión del artículo 36.23, referente a el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. ¿Qué decir de esto? Pues que si las indicaciones sobre este artículo ya levantaron ampollas, nos referimos a las indicaciones de esa instrucción por parte de Secretaría de Estado de Seguridad reciente. Directamente la supresión del artículo ya es intolerable para los que somos los operadores de la seguridad pública. Las asociaciones profesionales representativas ya expusimos públicamente la preocupación, indignación y rabia al respecto de estas indicaciones por parte de la Secretaría de Estado. Y ahora nos encontramos con esto. ¿Qué significa realmente que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias? Porque el simple hecho de tomar una fotografía, una instantánea, ya supone que una persona tiene en su poder una imagen del agente o de sus familias. Y además, con la tecnología actual, pues en cuestión de minutos puede hacerse viral en redes sociales. ¿Cómo se repara luego ese daño? ¿Acaso tenemos que esperar los policías y guardias civiles a que nuestra seguridad esté claramente en riesgo y ya no haya remedio, precisamente para poder denunciar este acto? Este apartado de la Ley de Seguridad Ciudadana fue introducido, además, al ser una demanda compartida por todos los componentes de fuerzas y cuerpos de seguridad. Deberían hacerse una pregunta, señorías. Frente a la necesaria seguridad de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y sus familias, frente a la necesidad de proteger a quienes protegemos a los demás, ¿cuál es la finalidad que se persigue por parte de quienes toman imágenes de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y de sus familias?
Pues yo me temo que nada bueno, señorías. Y para algunos parece no ser suficiente esta restricción implantada en esta instrucción de Secretaría de Estado, sino que ahora nos encontramos en esta proposición de ley directamente con que se pide la supresión del artículo. Quienes nos dedicamos a proteger a los demás también tenemos derecho, creemos, a que los poderes públicos nos protejan. También invitaría a que el comentario sobre la siguiente modificación del articulado la escuchasen y la analizasen no solamente en calidad de parlamentarios, sino en calidad de padres, que seguro que la mayoría también lo son. Me refiero a la propuesta de modificación del artículo 37.5, en el cual se propone que únicamente se sancione el hecho de ejecutar actos de exhibición obscena en lugares aptos para alterar o atacar la moral pública mayoritaria, cuando no constituya infracción penal. Es decir, se pretende eliminar del articulado la punibilidad de la incitación a la realización de dichos actos. Por ejemplo, nos parecería correcto y garante de la seguridad ciudadana que una persona que está incitando a cometer este tipo de actos contra nuestros hijos quede impune. ¿Por qué se elimina esta figura? No alcanzamos a entender qué beneficio para la seguridad ciudadana puede aportar la modificación de este artículo en ese sentido. Respecto a la modificación del artículo 37.7, en la cual desaparece la punibilidad de la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajeno o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, me gustaría preguntarles, señorías, me gustaría que me digan qué debemos decir a los ciudadanos que nos reclamen precisamente por uno de estos asuntos. Les decimos que no podemos hacer nada porque los políticos de turno han cambiado la ley para que esos hechos no sean sancionables. Pero claro, a alguno de ustedes igual no le preocupa porque no se verán en esa situación, ya que los que tenemos que afrontar esa situación in situ somos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además de la propuesta de modificación, quitan del articulado la referencia que se entendía incluida en este supuesto, que sería la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada. Deberemos también explicarle al dueño de un comercio que el puesto de venta ambulante no autorizado que tiene enfrente ahora pasa a no poder ser sancionado. Tampoco comprendemos cómo un supuesto que con anterioridad a la reforma del Código Penal en 2015 era considerado falta penal y luego precisamente con esa modificación se rebajó a infracción administrativa, se pretenda que quede totalmente despenalizado. Me refiero a suprimir el artículo 37.13 relativo a los daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados que se encuentren en la vía pública. De igual manera, no comprendemos la necesidad de propuesta de supresión del artículo 37.14 relativo al escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un cierto riesgo de que se ocasionen daños a las personas o bienes. Simplemente nos parece una propuesta de modificación del todo sin sentido, señorías. En la propuesta 37ª de esta proposición de ley nos encontramos con que se pretende meter un nuevo apartado 3 del artículo 39, de tal manera que en cuanto al pago de la sanción administrativa se pague menos por parte del infractor o incluso si hay varias atenuantes o una muy cualificada, se baje una categoría la sanción. Pues bien, nuevamente volvemos a debilitar la seguridad jurídica y ponemos en manos del poder político ejecutivo la posibilidad de desvirtuar el rigor de la norma. Por otro lado, se pretende suprimir los apartados 2, referentes a la responsabilidad civil entre los causantes del daño, y 3, que alude a los menores de 18 años no emancipados y aquellos con capacidad modificada judicialmente, del artículo 42 en cuanto a la reparación del daño e indemnización. Por lo tanto, si hoy en día ya se está viendo que los menores gozan de cierta impunidad penal y se viene demandando precisamente por parte de la sociedad una revisión del Código Penal a este respecto, ¿también ahora van a tener esa impunidad administrativamente? No deja de resultar curioso que en lugar de reforzar la protección a la víctima que ha sufrido un daño, lo que provocaría esta modificación sería que el que causa el daño quedase exento de repararlo y, en consecuencia, sería una desprotección para la víctima y supondría un mayor riesgo en la seguridad pública, toda vez que multitud de esos infractores
sabrán que no van a responder de los daños que puedan ocasionar. Respecto a la propuesta 42ª, que pretende introducir un artículo 53 bis referente al fraccionamiento, suspensión, reducción o sustitución de la sanción, teniendo en cuenta la situación económica del infractor, con relación a la sustitución de la sanción, el texto propuesto simplemente no establece nada. Es decir, ¿por qué se sustituiría una sanción económica? Se debería especificar tal situación como, por ejemplo, mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, para que ante la falta de concreción en esa propuesta de reforma de Ley de Seguridad Ciudadana no quede impune una determinada conducta. Respecto a la modificación de la disposición adicional quinta de esa proposición de ley, de tal manera que a cualquier persona, y no solo a los menores de edad, se les pueden suspender las multas por la comisión de infracciones en materias de consumo o tenencia ilícita de drogas, querría plantear una reflexión. Ante la posibilidad de que puedan suspender las multas, ¿no se podría provocar precisamente un aumento en el consumo de esas sustancias estupefacientes? ¿Podríamos, por tanto, de manera indirecta, estar poniendo en riesgo a nuestros familiares, a nuestros hijos? Consideramos que otro de los grandes caballos de batalla en esta proposición de ley es la redacción que se le pretende dar a la nueva disposición adicional sexta bis. Nos referimos a que, de ser aprobada la proposición de ley, no constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a quedar obsoletas, siempre que no perturben la seguridad ciudadana o lo hagan de manera poco relevante y que no incurran en los supuestos a los que se refiere la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión. ¿Cómo se entiende que perturben de manera poco relevante la seguridad ciudadana? Seguimos introduciendo conceptos indeterminados en una ley, en concreto esta Ley de 4/2015 de Seguridad Ciudadana. A lo largo de mi intervención ya he repetido en innumerables ocasiones que una ley de este calado debe precisamente aportar esa seguridad jurídica necesaria. Términos como estos darán lugar a que los ciudadanos acaben inmersos en largos procesos judiciales que nos aclaren términos como poco relevantes. Pero fíjense, señorías, que esta modificación de la ley puede provocar un efecto contrario al facilitar el derecho de reunión y poner en riesgo a los propios manifestantes que lo quieren hacer de forma espontánea. El aviso previo, que no autorización, a las autoridades gubernativas tiene por principal fin el de organizar un dispositivo de seguridad que garantice la seguridad ciudadana y la propia seguridad de los manifestantes. Cuando se convoca una reunión o manifestación, aunque inicialmente se pueda considerar de escasa entidad y poco relevante, nunca se sabe cómo puede evolucionar y cómo puede acabar, por lo que resultaría una temeridad permitir reuniones que superen un determinado número de personas sin realizar una previa comunicación a la autoridad gubernativa. En cualquier caso, por muy reducidos que sean los plazos de comunicación, estos no deberían suprimirse en ninguno de los casos. Entre otras cosas, porque además, aparte de permitir la organización del mencionado dispositivo de seguridad, mediante la comunicación se identifica el responsable o responsables organizadores. Es decir, al fin y al cabo, lo que vendría es nuevamente a dificultar el trabajo policial. Relacionado con lo que acabo de argumentar, iría la disposición adicional primera de esta proposición de ley, la cual aboga en su tercer punto por la modificación de la Ley Orgánica 983, reguladora del derecho de reunión. No obstante, no requerirá comunicación previa alguna la celebración de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, etc. Es decir, va en la misma línea de lo que acabo de explicar. Y para finalizar este breve repaso sistemático de las modificaciones más relevantes que se pretenden, me gustaría comentar lo contenido en la disposición final segunda de la proposición de ley. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Viene redactado como sigue. Es decir, en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. A tal fin, en el plazo de 3 meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno dictará las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo señalado en el párrafo anterior. Bien. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran dictado las citadas disposiciones y hasta que se dicten, no podrán adoptarse las medidas contempladas en el artículo 1 anterior.
Esta proposición nos deja un sabor agridulce, realmente, ya que, por un lado, nos parece una buena noticia que se especifique esa situación de rechazo en frontera, que se establezca un protocolo de actuación claro que evite problemas a los guardias civiles precisamente en el desempeño de sus funciones, pero, por otro lado, queremos advertir la situación que se produciría y que nos preocupa y mucho si, pasados esos 3 meses, no se hubieran dictado esas disposiciones necesarias que regulasen ese rechazo en frontera. ¿Qué pasaría entonces? ¿No se podría realizar ese rechazo en frontera? ¿Serán nuevamente esos guardias civiles desamparados sin una normativa clara que les indique cómo actuar los que tendrán que hacer frente a esa situación? Seguridad jurídica, señorías. Garantizar la seguridad de los ciudadanos y garantizar un trabajo eficaz de las fuerzas de seguridad requiere una alta dosis de seguridad jurídica. Bien, como saben, la reforma del Código Penal y la vigente Ley de Seguridad Ciudadana fue en paralelo. Se despenalizaron hechos leves que se convirtieron en infracciones administrativas y, además, la vigente ley incluyó nuevos tipos que no estaban en la ley anterior de Seguridad Ciudadana. De este modo, el número de infracciones que recoge la normativa vigente de Ley de Seguridad Ciudadana supone un mayor número de infracciones administrativas respecto al anterior, lo cual nos daría que pensar que se cometerían o se deberían de estar cometiendo o sancionando más infracciones administrativas. Si observamos, sin embargo, el número de sanciones impuestas, podemos apreciar cómo, tras el cambio normativo, que sería en 2015, frente a lo que pudiéramos pensar, el número de sanciones en demarcación Guardia Civil no ha ido al alza, sino que ha sido menor que con anterioridad al cambio legislativo. Pero tampoco vemos, en la segunda gráfica que muestro, tampoco vemos que haya habido un aumento precisamente de los delitos leves respecto a las anteriores faltas penales. La ley vigente ha servido, por tanto, para reducir las infracciones que se cometen y, con ello, aumentar la seguridad de los ciudadanos. Tengamos presente esta idea a la hora de reformar algo que se ha mostrado como una herramienta más útil para la seguridad ciudadana, ya que una reforma puede mejorarla, pero también puede empeorarla y las consecuencias pueden ser graves, poniendo en riesgo a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y a ciudadanía en general. Señorías, para terminar mi exposición, por mi parte no me queda más que intentar hacerles ver que muchas de las reformas planteadas en esta proposición de ley van en contra precisamente del concepto de seguridad ciudadana. Me gustaría que prestasen atención a este folio, en el cual he querido recoger 3 noticias recientes, en la cual, en primer lugar, me gustaría destacar el suceso en el cual un guardia civil perdió la vida en la localidad de San Benito, precisamente por intentar mediar en una pelea. Desde aquí me gustaría reiterar lo que sería el pésame, el sentido pésame a familiares y amigos. Luego tendríamos un suceso ocurrido en la noche de Halloween aquí en Madrid, en el cual, de nuevo, 2 guardias civiles fueron agredidos por intentar defender a otro joven de otras agresiones. Y he querido resaltar también un hecho que ha tenido lugar en Valencia, en el cual 4 compañeros del cuerpo hermano fueron agredidos cuando precisamente intentaban auxiliar a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja. Hechos como estos, señorías, nos muestran la cruda realidad en la cual estamos inmersos en nuestro día a día. El trabajo policial no es el mismo que, por ejemplo, hace 20 años, cuando esa mera presencia de los agentes uniformados o las directrices que podía decir cualquiera de ellos conllevaban a asegurar esa resolución del conflicto. Ahora, señorías, es mucho más complicado el trabajo policial y precisamente una reforma de este calado, de una de las principales herramientas que tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad para llevar a cabo nuestro trabajo policial, creo que sin duda debería exigir una concienciación mayor y valorar todas y cada una de las modificaciones que se pretenden acometer, contando desde luego para estos cambios con los profesionales en la materia. Puesto que de otra manera, como vemos en esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, aumentaremos la inseguridad jurídica
y personal de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, que precisamente somos los garantes de esa seguridad ciudadana. Simplemente yo les querría decir que no pongamos en riesgo la seguridad de miles de policías y guardias civiles. Señorías, por favor, escúchennos y cuenten con nosotros en algo tan importante en lo cual nos podemos incluso jugar la vida en ello. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, señor Montes Robles. Y damos a continuación entrada al turno de los grupos. Por el Grupo Mixto, a señora Beiti Alarrangoitia. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Simplemente voy a hacer lo mismo en todas las comparecencias, por tanto, mejor lo hago en la primera y así queda claro. Mi objetivo en estas comparecencias principalmente es escuchar. Creo, lo dije cuando se decidió que volvíamos a abrir una fase de comparecencias, que estas debían de haberse dado antes del periodo de enmiendas, porque entiendo que una vez presentas las enmiendas ya has marcado oposición, has fijado posición, pero evidentemente en la medida en la que se decidió por mayoría que se iba a abrir otro periodo de comparecencias, pues no cabe más que escuchar a todos los que vayan a comparecer. Quizás en algún caso, si tengo algún matiz, alguna pregunta o algo que preguntar, pues tomaré la palabra, pero en el resto de las ocasiones, sin más, agradecer al ponente, en este caso el señor Montes Robles, sus explicaciones y el que nos dé a conocer su punto de vista, porque no cabe hacerlo de otra manera, igual que se lo agradeceremos al resto de los ponentes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Vasco, el señor Legarda. Sí, pues muchas gracias, presidente. Y en la misma línea que la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, he escuchado atentamente las explicaciones que nos ha dado el representante de la Guardia Civil y agradecerle su presencia y las explicaciones. Nada más, presidente. Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, el señor Saúl Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, porque por razones ajenas a mi voluntad me he perdido la comparecencia del señor Montes Robles, que escucharé, lógicamente, en diferido gracias a los medios de esta casa. Y así lo haremos. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, el señor Hernandos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle al señor Montes Robles su comparecencia en nombre de la organización a la que representa y también de las organizaciones a las que representa en esta exposición que nos ha hecho respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tiene una iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario PNV y también del Grupo Parlamentario Socialista, básicamente de derogación de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Y le digo que le agradezco la comparecencia y se lo digo en tono absolutamente respetuoso y sin ninguna ironía. Si venimos a esta comparecencia y queremos escucharle a usted es porque traemos la mente abierta para que las sugerencias que se nos han hecho y las propuestas que se nos han hecho, más allá de los ejemplos que pueden o no pueden ser cercanos a la realidad, me imagino que lo serán porque ustedes son unos profesionales que están en contacto con ella, yo creo que me atendría a algunos comentarios que se han hecho que considero que tienen más rigor jurídico que algunos ejemplos, ¿no? Me llama poderosamente la atención la insistencia en la necesidad de eliminar los términos jurídicos indeterminados o los conceptos jurídicos indeterminados. Eso es fundamental. A mí me parece que eso sí mejora ostensiblemente los textos legales, fundamentalmente aquellos textos legales que se refieren a derechos y libertades de los ciudadanos y también a los derechos de los agentes actuantes. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que aplicar en la ponencia en eliminar ese tipo de conceptos para dar garantías a todos los ciudadanos, a los que se les aplica la ley y a todos los agentes actuantes en el caso de aplicación de la ley. En relación con algunas de las cosas que nos ha comentado, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 17.2 respecto a los controles en la vía pública, ha mencionado también las instrucciones que se han dado, la instrucción 13/2018 en relación con el artículo 22, diciendo que, bueno, aclara pero no termina de aclarar algunas de los trabajos parlamentarios que se van a hacer en relación con la ponencia. Yo creo que en relación con estas instrucciones
podrían ir por ahí el texto final que termine aprobando el Congreso de los Diputados, pero desde luego, con el espíritu y la filosofía con la que mi grupo acude a esta ponencia y porque no nos pareció mal que haya comparecencias adicionales una vez vistas las enmiendas, es precisamente para eso, para hacer un trabajo de ponencia que sea un trabajo de ponencia en el que se vaya casi artículo por artículo para ver cómo va a resultar el texto final. Porque desde luego, ya le puedo anticipar que nuestro objetivo no es empeorarla, nuestro objetivo es mejorarla ostensiblemente. Creemos que es eso posible hacerlo, sinceramente. A la vista de lo que usted ha dicho, quizás no sea la misma la opinión que ustedes tienen, pero en todo caso nosotros respetamos absolutamente su opinión. Tomamos en consideración todo lo que nos ha dicho respecto a algunos de los artículos, incluso la gráfica que nos ha mostrado también nos parece una gráfica relevante en relación con ideas preconcebidas que podía haber respecto a los efectos de la ley. Y, en todo caso, si tuviésemos alguna duda respecto a alguno de los aspectos que nos ha comentado, pues le pediríamos por escrito, incluso teniendo una reunión con ustedes y con las organizaciones a las que representan, pues alguna aclaración que nos pudiese ser útil a los efectos de sacar el mejor texto legal, que desde luego lo que intenta es mejorar la seguridad ciudadana y también garantizar los derechos de los agentes actuantes y los derechos y las libertades de los ciudadanos a los que se les aplica la ley. Muchas gracias. Luego, pues, gracias, señor Hernando. Le damos la palabra al portavoz del Grupo Popular, don señor Martín Toledano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Montes. Yo creo que es relevante destacar que el señor Montes comparece en representación de la gran mayoría, si no de todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Y que la Guardia Civil, junto con la Policía Nacional y otras policías, tienen un factor muy importante en la aplicación de esta ley, que es de garantía de la seguridad ciudadana, pero también del ejercicio de derechos constitucionales como el de reunión, manifestación y protesta. Entendemos que sus comentarios han sido muy acertados, porque creo que las las proposiciones de derogación y de modificación de esta ley, que tuvo un amplio consenso con los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil, es producto de una desacreditación previa de la ley, a la que se calificó como mordaza desde el primer momento, sin dejarle oportunidad al funcionamiento de la misma. La estadística que se nos ha aportado ha acreditado que muchas de las cosas que se han dicho de esta ley son inciertas, que iba a llevar a un aumento desmesurado de las sanciones a los ciudadanos. Hay que tener presente que hay que tener confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son unas fuerzas democráticas, constitucionales y que están para servir a los ciudadanos y proteger sus derechos, proteger también sus derechos. De estas proposiciones subyace una especie de entender que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ejercicio y aplicación de la ley, van a vulnerar los derechos de los ciudadanos, cuando en la gran mayoría de las ocasiones lo que están haciendo es proteger sus derechos, proteger los derechos de los que se manifiestan, de los que no se manifiestan y del conjunto de los ciudadanos. No podemos olvidar, y este fin de semana hemos tenido un ejemplo en Alsasua, que el derecho a manifestación muchas veces se intenta cortar, eliminar y impedir su ejercicio no por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no por las administraciones, sino por contramanifestantes que intentan impedir el desarrollo normal de una manifestación. Por tanto, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es proteger los derechos constitucionales. Lo que no podemos es ponernos en predisposición de que van a vulnerarlos. Si hay una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos en aplicación de la ley, el agente que los haya cometido tendrá sus responsabilidades. Pero no digamos y legislemos pensando que se van a vulnerar por parte de los agentes y fuerzas de cuerpo, los agentes de policía y de Guardia Civil van a vulnerar esos derechos.
En cuanto a las instrucciones de la Secretaría de Estado, que se han comentado aquí, desde nuestro grupo sí tenemos que decir una cuestión. Nos parece precipitada que se dicte esta instrucción en el momento en que se constituía la ponencia, creo que el mismo día, es una falta de respeto a este Congreso. Estamos tratando de hacer la mejor ley posible y, sin embargo, la Secretaría del Estado de Seguridad se adelanta y prácticamente deroga algunas partes de los articulados de la ley, cuando la derogación de la ley es competencia del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. Va mucho más allá de una mera instrucción, sino que puede tratarse de una derogación encubierta de una ley vigente y que los agentes tienen que aplicar la ley vigente. Y, por tanto, nos parece muy desafortunada esa instrucción y coincidimos con los sindicatos de policías y asociaciones de Guardia Civil. Para finalizar, señor Montes, creo que estamos de acuerdo casi al 100%, si no decir al 100%, con lo que usted ha manifestado en representación de todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Toledano. Gracias a todos los portavoces y le damos un último turno de... Sí. Esta no es una comparecencia de debates, pero en todo caso, 5 minutos por si quiere aclarar alguna cosa final, fruto de las intervenciones de los portavoces. Sí. No, simplemente, como ha comentado el representante, el señor Hernando, del Grupo Parlamentario PSOE y luego algún otro parlamentario, estamos abiertos, efectivamente, a siempre que tengan alguna necesidad de información o contrastar algún tipo de dato o simplemente para analizar o darles nuestro punto de vista, poder mantener alguna nueva reunión en la cual, pues, efectivamente podamos contribuir desde nuestro ámbito y con las limitaciones que nosotros tenemos a que pueda salir o que pueda haber una reforma de esa ley de seguridad ciudadana en un sentido que no vaya en contra de determinados supuestos y de determinadas situaciones que hemos analizado en esta proposición de ley. Nuestra predisposición, como no podía ser de otra manera, es total y absoluta. Simplemente quería volver a tenderles la mano y animarles a que cuenten precisamente con los legítimos representantes de policías y guardias civiles en una cuestión tan fundamental como la Ley de Seguridad Ciudadana. Pues muchas gracias, señor Montes Robles, por sus explicaciones, por sus opiniones y la comisión tendrá muy en cuenta sus ideas en los trabajos posteriores. Le agradecemos su presencia y llamamos a la siguiente compareciente, que es doña Pilar Rasillo López, entonces. Gracias.